Hola, y continuamos con nuestra sesión del proyecto Tanques. Ahora evaluaremos en la clase de hoy cómo implementar las ecuaciones gobernantes de la hidráulica de nuestros tanques. Bueno, y nosotros previamente habíamos definido que nuestro proyecto, pues inicialmente eran dos tanques eh, configurados en un arreglo en serial, ¿cierto? Uno atado, uno alineado después del otro. Esos dos tanques, pues cada uno va a tener un nivel propio de agua y esa va a ser la gracia, o de líquido, ¿sí? No solamente agua, puede ser cualquier tipo de fluido que sea líquido. Y nosotros vamos a averiguar entonces cómo va a ser la fluctuación en el tiempo de esos niveles de líquido, siempre y cuando pues nosotros sepamos cómo es la carga en el primer tanque, cómo va a ser un caudal de carga. Cierto que puede venir de un proceso, de una quebrada, de una fuente de agua o fuente de líquido anterior, ¿sí? Aguas arriba, y siempre y cuando nosotros midamos cuánto es ese flujo, ¿cierto? Bien sea caudal o másico, en el tiempo, pues nosotros vamos a poder investigar cómo es que se variara, cómo van a variar esos niveles del líquido en cada uno de esos tanques. Para controlar esos niveles, pues nosotros también podemos implementar una acción, ¿cierto? Aquí sobre nuestras válvulas que estarán posicionadas en cada una de las líneas de nuestro proyecto. Entonces nosotros podremos abrir o cerrar cada una de esas válvulas. Bien, entonces nosotros ya habíamos hablado sobre cada uno de los tanques, ¿sí? Cada una de las tuberías. En este caso, pues habíamos considerado que el tanque 1 pues tiene un caudal de carga que nosotros debemos saber como dato de nuestro problema. ¿Sí? Es un caudal que puede ir variando, un flujo másico que puede ir variando en el tiempo. Y lo mismo, pues habíamos dicho que definimos completamente las características de ese tanque mediante el volumen o la masa que está contenida del líquido en ese tanque y que se puede calcular pues usando básicamente la altura del líquido, de la columna del líquido que esté en ese momento y el área de sección transversal de la base de nuestro tanque, que pues si es un tanque cilíndrico va a ser base por la altura, el volumen del líquido contenido. Bien, nosotros también habíamos dicho que ambos tanques son abiertos a la atmósfera, así que las presiones son atmosféricas en la superficie del líquido, ¿no? Lo mismo va para el tanque 2, la diferencia entre el tanque 1 y el tanque 2, pues bueno, es el caudal de entrada y de salida, en este caso el caudal de entrada en el tanque 1 es el de carga, el caudal de salida es el que sale por la línea hacia el tanque 2, y por lo tanto lo vamos a ver a continuación, pues va a ser el caudal, el mismo, o el mismo flujo másico que salga de la línea del tanque 1, pues entrará al tanque 2. El tanque 2 también está abierto a la atmósfera, también podemos decir lo mismo de su volumen, del líquido contenido, pero el tanque 2 pues efectivamente descarga hacia la atmósfera a través de la tubería 2. Entonces cada una de las tuberías, pues como lo hemos dicho, tiene la propiedad de que tiene una válvula que nosotros podemos abrir o cerrar para regular nuestro paso de flujo dentro de esa tubería. Y pues está totalmente definida por un cierto diámetro, ¿sí? Por unas características de la válvula que tiene cada una de esas tuberías. Si nosotros sabemos el diámetro de la tubería, pues podríamos calcular, por ejemplo, el área de sección transversal circular de nuestra tubería. Bien, prosiguiendo, pues nosotros tenemos que aplicar las ecuaciones de balance en cada uno de los tanques y en la línea también en cada una de las tuberías. Entonces nosotros pues sabemos que todo lo que entra tiene que ser, menos todo lo que sale, tiene que ser la acumulación del fluido dentro del recipiente, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces toda la masa contenida de agua o de líquido en el tanque, cómo varía esa masa en el tiempo, si incrementa o se reduce, es igual a todos los flujos de entrada, ¿cierto? Todo lo que entre eh, como flujo másico, todo esto es masa, estamos hablando en términos másicos, menos todo lo que salga de nuestro tanque. Este que salga lo voy a poner aquí en rojo para que sea lo que salga. Bien. Entonces nosotros pues vamos a evaluar cada uno de estos tres términos, ¿sí? Vamos a evaluar cómo es definir el cambio de la masa contenida en el tanque en el tiempo, cómo van a ser la definición de la masa de entrada y cómo va a ser la definición del flujo másico de salida. Entonces si nos fijamos, como ya lo había dicho con palabras,
nuestro volumen de líquido contenido en el tanque, pues es básicamente debido a que podemos medirlo usando la propiedad geométrica de nuestro recipiente, y ya que los líquidos todos adoptan la forma del recipiente, pues es el volumen del cilindro, ¿cierto? Que está calculado como el área de la base por la altura justamente en la que nosotros tengamos el nivel de nuestro líquido en ese momento en el tanque, ¿sí? Fíjense que el nivel va a variar en el tiempo, ¿cierto? Debido a que el volumen contenido va a variar en el tiempo, o se puede decir de la forma opuesta. Si nuestro volumen va a variar, pues sí vemos que el nivel del tanque va a variar en el tiempo. Y como sabemos ya el volumen del líquido contenido en el tanque, pues nosotros sabemos que la masa la podemos calcular como la densidad por el volumen. Así que la masa de nuestro tanque, ¿cierto? La masa del agua o del líquido contenido en nuestro tanque la podemos calcular a partir del volumen de ese líquido, y el volumen ya pues lo acabamos de calcular en términos de la altura y de la base, del área de la base, tal que entonces esa masa pues es básicamente la densidad por el área de la base de nuestro tanque por la altura de la columna de fluido. Fíjense que la densidad pues obviamente es la densidad del fluido, ¿no? Entonces, densidad del fluido por la altura del fluido por el área de la base me dan esa masa que está contenida de fluido dentro del tanque en cada instante de tiempo. Entonces ahora yo lo único que tengo que hacer es derivar esa masa. Entonces, ¿cierto? Porque ese es el término de balance de masa al lado izquierdo, el cambio en la masa contenida en nuestro fluido, ¿sí? Entonces yo voy a ponerme a derivar ese término reemplazando aquí la masa por ρ o densidad, área de la base, altura del fluido. Y me doy cuenta que pues por ser una derivada de tres términos que se están multiplicando entre sí, pues yo debería entonces coger y multiplicar y hacer la suma de la derivada de cada uno de los términos por los otros dos sin derivar. Entonces, si me pongo a hacer eso, me doy cuenta que yo tengo tres términos: el área de la base, ¿cierto?, del tanque, por la altura del tanque, no, perdón, del nivel de fluido, por el cambio en la densidad en el tiempo, o sea, el cambio de ρ en el tiempo, ¿cierto?, más la densidad por la altura del fluido por el cambio en el área de la base en el tiempo, ¿cierto? Esas derivadas pues vienen siendo aplicadas en cada uno de los términos, más la densidad del fluido por el área de la base, por el cambio en el nivel de fluido en el tiempo. Y fijémonos lo siguiente, fijémonos que los primeros dos términos resaltados en amarillo, pues yo tengo derivadas sobre dos propiedades, sobre la densidad del fluido y sobre el área de la base. La segunda es la más fácil de ver, que pues es cero, porque el área de la base no va a variar. Si nosotros tenemos un cilindro perfecto, pues siempre el área de la base va a ser constante, ¿cierto? Una figura geométrica que no se deforme, pues el área de la base siempre va a ser constante en el tiempo, así que no va a tener variación en el tiempo, o sea que este término va a ser cero. En términos de la densidad, pues la única forma en la cual la densidad de un fluido pueda variar en el tiempo es que sea un gas, que sea compresible, que nosotros podamos variar justamente la densidad, que sea variable. Pero como esto es un líquido, los líquidos son incompresibles y en definición matemática querrá decir que no tienen una variación en el tiempo de la densidad, ni en el espacio ni en el tiempo, siempre va a ser la misma densidad. Entonces, este término de acá también se me vuelve cero. En definitiva, solo me queda el último término. Fíjense, densidad constante por área de la base constante por el cambio en la altura en el tiempo. Esa sí es la variable de información, o sea, el tipo de información que yo quiero resolver en mi problema, ¿no? ¿Cuánto cambia el volumen en el tiempo? Justamente es cuánto cambia entonces la altura del nivel del fluido en el tiempo, en el líquido. Eso es lo que yo quiero investigar. Entonces, todo este término de cambio en la masa en el tiempo, pues yo directamente la reescribo, ¿cierto?, como la densidad por el área de la base por el cambio a la altura del nivel del fluido contenido en el tanque en el tiempo.
Bien, y fijémonos también en otra cosa. Ese cambio en la altura en el tiempo, pues es un cambio en una posición, ¿cierto? Porque esta es la medición de una altura, o sea, es una longitud, es una posición en el tiempo. Y eso básicamente es para mí una rapidez. El cambio en la posición en el tiempo, pues es una rapidez. Y nosotros entonces podríamos directamente medir la velocidad de ascenso o de descenso de ese nivel de agua, justamente como el cambio en el tiempo de ese nivel de agua. Entonces, fijémonos que, o de líquido, fijémonos que nosotros lo que tenemos acá es básicamente también la definición de la velocidad del fluido, ahí justamente en la superficie, ¿sí? Justamente en la superficie donde está el nivel. Entonces ahí ya sabemos cómo se mueve el fluido y sabemos que solamente se va a mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En términos generales, pues solamente lo vamos a poder describir como un movimiento hacia arriba o hacia abajo, pero esa velocidad de ese fluido ahí, pues nos va a servir para después hacer el análisis energético de Bernoulli, ¿cierto? Siendo que sabemos nosotros que el fluido, por ejemplo, si descargamos ahí, pues la primera gotica de partícula de líquido va a comenzar recogido por nuestros tanques hidráulicos estando en la superficie de nuestro primer tanque. Entonces, así sea chiquita esa velocidad de ascenso o de descenso, pues ya nosotros la consideramos que la podemos calcular como el cambio temporal de esa altura, de ese nivel de fluido en el tiempo. Y ahora pues simplemente tenemos que definir, ¿cierto?, nuestros flujos de entrada y de salida de nuestro tanque, o sea, los términos del lado derecho del balance de masa. Y si se fijan, pues yo tengo uno muy facilito, que es el que ya debería estar medido. Esto es un dato de nuestro problema, ¿cierto? Así no lo podamos controlar, o sea, si nosotros no podamos regular el caudal, por ejemplo, de la quebrada que viene a desembocar aquí, a cargar el tanque, pues nosotros por lo menos sí la podemos saber, sí podemos medir cuánto va a ser ese valor en el tiempo. Entonces, este valor, pues ya nosotros sabemos que es el único valor que ingresará de carga, ¿cierto? Del flujo másico de carga de entrada a nuestro tanque en el tiempo. Y de salida, pues lo único que tenemos nosotros es el paso, ¿cierto?, de flujo, de fluido a lo largo de la tubería hacia el tanque 2. Entonces, este término de acá, pues va a ser el único término de resta, de descarga de nuestra ecuación. Todo lo único, es el único término de descarga de lo que sale de nuestro tanque. Ahora bien, fijémonos que acá, pues nosotros podríamos también calcular ese flujo másico, ya lo hemos visto en nuestra clase de ecuaciones gobernantes de termofluidos, como una cierta velocidad por el área, ¿cierto? Entonces una velocidad del fluido pasando por la tubería, por el área de sección transversal de esa tubería, y pues eso nos daría el caudal. Para poder yo convertir el caudal al flujo másico, pues tendría yo que multiplicarlo por la densidad de nuestro fluido y nos daría entonces nuestra definición de el flujo másico. Entonces ese término de acá, de flujo másico que resta, pues yo lo puedo transformar directamente, lo puedo reescribir en términos de la velocidad por la cual esté fluyendo ese fluido a lo largo de esa tubería de descarga o pues de paso al siguiente tanque por la densidad. Bien, y de nuevo pues nuestra condición de dato conocido de la carga de nuestro sistema, pues sabemos este otro término de entrada, lo tenemos conocido en el tiempo. Bien, listo, entonces ahí ya hicimos nosotros nuestro balance de masa, ¿cierto? De cuánto cambia nuestro nivel del tanque en el tiempo, ¿sí?, debido a la carga y debido a la descarga que nosotros estamos teniendo hacia el tanque 2. Y en términos energéticos de Bernoulli, pues nosotros también podemos darnos cuenta que la partícula, pues de nuevo ya lo he dicho, entra y toca, comienza tocando en la superficie de nuestro tanque, pero pues en algún momento se tendrá que meter a descargar, ¿cierto? Entonces esa va a ser la línea de corriente y en esa línea de corriente, debido a Bernoulli, pues nosotros sabemos que la energía en cualquiera de esos puntos tiene que conservarse, tiene que ser la misma, ¿sí? Yo estoy descartando pérdidas de fricción de nuestros componentes del sistema. Entonces también, pues si descartamos las pérdidas de fricción, pues descartamos esa energía perdida por
por esa fricción, y todo el tiempo se va a conservar a lo largo del recorrido de la línea de corriente de las partículas la energía. Entonces, si nosotros definimos aquí los términos de Bernoulli, pues tenemos que ver que la energía en el nivel, ¿cierto?, en la superficie libre de nuestro tanque, tendrá que ser la misma energía contenida en cada partícula de fluido, por cada partícula de fluido, en la descarga, en la salida de nuestro tanque, ¿sí? Entonces, cada uno de esos términos pues los podemos reemplazar directamente, ¿cierto? Aquí en el nivel pues tenemos la presión atmosférica conocida, eso es un valor conocido. También vamos a tener el valor de 1/2 de la densidad del fluido por su velocidad. Fíjense que eso es justamente la energía cinética, y la velocidad la acabamos de definir como el cambio en el nivel, ¿cierto?, de agua en el tiempo o de líquido en el tiempo. Esa velocidad pues tiene que ir elevada al cuadrado, ¿sí? Y el término de energía potencial pues viene dado por la densidad del fluido, la gravedad, ¿cierto?, y la altura en ese punto, y la altura pues es justamente la medición de nuestro nivel, ¿cierto? La medición que nos dé nuestro nivel nos dice la altura de la partícula de fluido en ese punto. En términos de la descarga, pues tendremos una presión distinta a la presión atmosférica, ¿cierto? No va a ser la presión hidrostática, ojo, porque cualquiera pensaría que es la misma presión hidrostática, pero no, porque esto va a estar en movimiento, y justamente la hidrostática me dice que se queda quieto el flujo, ¿sí?, que no hay un flujo, que se queda quieto el fluido. Entonces, existirá una presión, evidentemente, ahí en la boca de toma de la tubería, pero no va a ser la presión hidrostática, tendrá que ver, pero no va a ser la misma presión hidrostática. Bien, tendremos que tener también el cálculo de una velocidad de flujo ahí en esa tubería, que es la misma que estamos usando para calcular el flujo másico de descarga de nuestro tanque, ¿cierto? Esta que estoy denominando V sub 1,2. 1,2 es porque lo estoy usando del tanque 1, velocidad al tanque 2, ¿sí? Listo. Y aquí nos damos cuenta que la posición de esta descarga pues es aproximadamente en el suelo, ¿cierto?, donde yo tengo la tubería. Entonces no tiene ninguna altura, ¿cierto?, medida desde el suelo. La energía potencial entonces de ese punto pues es 0 completamente. Y aquí de una vez voy a poner entonces todos estos términos acá en 0. Todo este y todos esos términos se me vuelven 0. Bien, y ya tendríamos nosotros definidas las ecuaciones gobernantes de la hidrodinámica, ¿cierto?, de la hidráulica completa de nuestro tanque 1. Exactamente lo mismo puedo yo decir del tanque 2, y entonces voy a pasar esta explicación bastante rápido, ¿cierto?, que el volumen 2 es el área de la base del tanque 2, que la debemos conocer por su altura, y la altura pues es el nivel de fluido que nosotros tengamos, y nosotros directamente calculamos la masa de ese fluido contenido en ese tanque 2 como el volumen del fluido por su densidad. Entonces, si reemplazamos todo esto, pues es densidad por área de la base por altura del fluido. De nuevo, pues tenemos que el balance de masa me dice que el cambio justamente en esa masa de ese tanque 2 en el tiempo tendrá que ser la acumulación o la pérdida de masa del tanque, ¿cierto? Positivo acumulación, negativo este término entonces descarga, y tendrá que ser, o pérdida, mejor descarga, pues tiene que ver es con estos términos de carga, ¿cierto? La única carga que nosotros tenemos acá pues es el flujo que pasa por la tubería desde el tanque 1 y que nosotros denominamos M punto sub 1, y la descarga pues será ese flujo que sale por la tubería hacia la atmósfera. Entonces tendrá el signo negativo y la denominamos M punto flujo másico 2. Bien, serán distintos, probablemente el M1 y el M2 no tienen por qué ser lo mismo. Bien, y entonces así, pues nosotros ya sabemos que la derivada de este término de la izquierda pues nos da básicamente que hay dos derivadas 0 y que el único término que sí queda funcionando distinto del 0 pues es este término de la densidad por el área de la base por el cambio en la altura del nivel, en el nivel del líquido en el tiempo, y esto pues será igual
a los flujos de carga menos los flujos de descarga. El flujo de carga es el del flujo másico sub 1, de la tanque 1, el flujo másico de descarga que sale a la atmósfera. Fíjense que esos flujos de carga y descarga yo los puedo reescribir en términos del área transversal de las tuberías, la velocidad del fluido pasando por esa área transversal, ¿sí? Y entonces son estas velocidades, velocidad 1 sub 2, sub 1 2, que es la misma que estaba yo definiendo acá de paso del otro lado, y por la densidad, ¿cierto? Menos esa otra velocidad que será la velocidad de descarga de paso de ese fluido hacia la tubería de descarga por su área de sección transversal o por su densidad. Aquí de nuevo me doy cuenta que la velocidad de ascenso o descenso del nivel de agua, del nivel de líquido del tanque 2, pues es la derivada de ese nivel de líquido en el tiempo, ¿sí? La derivada temporal de esa posición. Y de nuevo, pues yo puedo calcular el balance de energía, ¿cierto? Sabiendo que la línea de corriente, pues yo la puedo definir como que una partícula, por ejemplo, viene entrando desde la línea de la tubería, ¿cierto? Proveniente del tanque 1, puede llegar a subir, si queremos, puede llegar a subir aquí hasta el nivel del tanque y puede descargarse después hacia el exterior, o puede simplemente, por ejemplo, entrar acá, ¿sí? Y pasar derecho a ser descargada en la tubería del tanque 2 hacia la atmósfera. En todo caso, esas dos líneas de corriente pues son como si fuera una misma línea de corriente y la energía en cualquiera de esos puntos de la línea de corriente tiene que conservarse, tal que yo puedo igualar dos puntos cualquiera de esas líneas de corriente y las energías tendrán que ser la misma porque no tengo pérdidas de fricción. Bien, entonces aquí pues fíjense que estaré yo igualando tres puntos distintos. Cogí el punto, por ejemplo, este de acá, que yo aquí, el punto 2,1, un punto distinto del punto anterior del tanque 1 hacia el tanque 2, que lo yo había denominado 1,2. Y ahí voy a hacer el análisis, vamos a tener una cierta presión de nuestro fluido, ¿sí? Que lo voy a denominar presión 2,1, y una energía cinética que va a ser justamente esa velocidad 1,2, ¿cierto? Que viene de por nuestra tubería. Pero ya nos damos cuenta que también por estar ahí en el suelo, pues no tiene nada de energía potencial, debido a que la altura en ese punto pues será cero. Bien. Voy a elegir también entonces como análisis el punto del nivel, ¿cierto? El nivel del agua o del líquido en el tanque 2. Y ahí pues nosotros también vemos que la presión en ese punto es la presión atmosférica, se iguala a la presión atmosférica. Tenemos que la energía cinética pues es esa energía de la velocidad, que es la velocidad de ascenso o descenso de nuestro nivel. Y nos damos cuenta también que tenemos la energía potencial, podemos calcularla usando nuestro dato del nivel de fluido en el tanque. Si nosotros queremos, pues podemos usar otro punto del análisis, por ejemplo el punto de descarga 2,3, y ese punto de descarga, pues básicamente va a tener una cierta energía de presión, que puede ser una presión distinta a la presión 2,1. ¿Por qué? Pues porque ahí no estamos diciendo que, no estamos considerando que el fluido es hidrostático. Si fuera hidrostático, pues sabríamos que es la misma presión, pero debido a que el fluido está en movimiento, pues puede tener una presión distinta a la presión hidrostática. Y tenemos una energía cinética, que es la velocidad en ese punto de descarga, ¿cierto? Que pasa, la que está pasando por la tubería, al cuadrado, por la densidad del fluido. Fijémonos también que nuestra energía potencial en ese caso, en ese punto es cero, porque no tenemos nada de altura respecto del suelo. Estos de acá, estos términos son cero. Y bueno, ya había dicho todo lo demás. Ahí ya tenemos entonces definidas todas las ecuaciones de gobierno de la hidráulica del tanque 2. Nos faltaría únicamente evaluar las tuberías. Y entonces fijémonos que yo tengo definido que las velocidades de salida del tanque 1 son iguales a las velocidades de entrada en el tanque 2. Y muchas
estudiantes me van a preguntar por qué puede ser eso así. Entonces fijémonos que eso es básicamente a la conservación de la masa, ¿sí? Debido a que yo no puedo no puedo acumular, ¿cierto?, fluido dentro de mi tubería, porque no se puede expandir ni se puede contraer. Entonces la masa contenida de fluido dentro de la tubería no puede cambiar en el tiempo, tiene que ser cero. ¿Sí? Yo no puedo acumular masa de fluido dentro de una tubería. Imaginémonos una tubería que tenemos en la cual está llena de pimpones, ¿cierto? Eso es básicamente una partícula de fluido, de líquido. Entonces, si nosotros ingresamos un ping-pong por uno de los extremos, tendrá que salir otro ping-pong en el extremo opuesto. Pero no podemos nosotros acumular pimpones dentro de la tubería a menos que estemos rompiendo los pimpones, y eso pues sería algo así como que el fluido tuviera una cierta compresibilidad. Entonces, si ese término del lado izquierdo es cero, pues querrá decir que todo lo que entra tendrá que ser igual a todo lo que salga para que también al lado derecho de la igualdad sea cero, ¿cierto? Y si nosotros calculamos los flujos másicos de entrada y de salida en términos de las densidades de las áreas de sección transversal y de las velocidades, pues también nos daremos cuenta que entonces, si la tubería tiene la misma área de sección transversal a lo largo de todo su recorrido, por así decirlo, a lo largo de toda su longitud, pues tendrán que ser iguales todas estas cantidades, porque de nuevo la densidad del fluido no puede variar en el tiempo ni en el espacio, tendrá que ser constante. Entonces eso me querrá decir que la velocidad de entrada tendrá que ser igual a la velocidad de salida. Aquí me quedó mal escrito este término acá. La velocidad de entrada será igual a la velocidad de salida. Y esta velocidad de salida acá la voy a llamar 2,1, ¿sí? La del tanque en 2,1 y la presión 2. ¿Sí? Fijémonos que eso no quiere decir tampoco que las presiones sean iguales, ¿sí? Y tampoco querrá decir que no puedan variar esas velocidades. Esas velocidades pueden variar, ¿cierto? Puede ser una velocidad de entrada distinta de la velocidad de salida de la tubería, únicamente si las áreas de sección transversal de esa tubería se modifican. Si yo tengo un embudo, ¿cierto?, una tobera, entonces pues ahí sí las velocidades de entrada y de salida pueden ser distintas, aunque el fluido sea incompresible, ¿sí? Básicamente por conservación de la masa tendrá que ocurrir esa situación. Y entonces por eso yo estoy diciendo que la velocidad de salida de descarga del tanque 1 tendrá que ser exactamente la misma velocidad de carga del tanque 2. ¿Sí? Y directamente yo las puse así en las descripciones anteriores. Aquí directamente puse velocidad de 1 a 2. Bien. Lo único que nos tenemos que ocupar acá es que las presiones de los extremos de la tubería sí pueden variar. ¿Por qué? Aunque no tengamos pérdidas por fricción, pues debido a que hemos dicho que tenemos una válvula, ¿cierto? Y la válvula, por ejemplo, se puede abrir y cerrar. Va a ser una compuerta aquí que permita el paso o cierre completamente el paso de nuestro flujo. Entonces, nosotros podemos manipular esa válvula, ¿cierto?, abriéndola o cerrándola. Aquí estoy graficando como la manija superior de esa válvula, y dependiendo de la posición, ¿cierto?, de apertura o de cierre, que nosotros denominamos con una cierta variable, ¿sí?, un cierto parámetro que nosotros sabemos, pues esas presiones pueden variar, ¿sí? Las presiones de nuestro lado y lado pueden variar. O lo mismo, nosotros pues consideraremos, ¿cierto?, una cierta caudal o un cierto flujo másico que pueda pasar por esa válvula en el tiempo, ¿sí?, en la tubería. Entonces, esas válvulas tienen una cierta definición, una ecuación que define qué tanto flujo másico puede pasar por esas válvulas, ¿cierto?, dependiendo también pues de la caída de presión que nosotros tenemos y de la apertura de la válvula que nosotros tengamos, ¿sí?, y de la
tipo de válvula que nosotros tengamos. Entonces, básicamente son estos términos, ¿sí? Nuestro flujo másico que está pasando por la tubería va a ser igual a la densidad de nuestro fluido. Bueno, esto es porque realmente la ecuación de la válvula está definida en términos del caudal. Entonces va a ser la densidad de nuestro fluido por el caudal, que está representado por estos otros términos. Este término de coeficiente máximo de la válvula querrá decir pues cuánto, digamos, puede permitir un cierto tipo de válvulas, ¿sí? El paso, el caudal a lo largo de esa válvula, ¿sí? Si este valor es reducido, pues querrá decir que por más caudal que yo intente ingresar en la tubería, pues solamente una parte, solamente una cierta fracción podrá pasar en el recorrido a través de la válvula, ¿sí? Tenemos este coeficiente, esta función, perdón, de la apertura de la válvula, ¿sí? Y entonces básicamente esta función tiene que ver con cómo yo estoy abriendo o cerrando la manija, nuestra válvula, ¿cierto? Es un coeficiente que va entre 0 y 1, donde 0 es totalmente cerrado, ¿cierto? Entonces básicamente la válvula no permite ningún flujo, ¿sí? Entonces me da que este factor de acá será 0, y 1 es totalmente abierto, ¿cierto? Entonces en un punto nosotros tendremos el 0, ¿cierto? Una medición de aquí de cierre total, y en otro punto tendremos el 1 como una apertura total. Y también tendrá que ver con la caída de presión de uno de los extremos y el otro de los extremos, entre los extremos, mejor dicho, de nuestro paso a través de la válvula. Entonces esa caída de presión, pues ahora sí, nosotros la podemos relacionar en nuestra tubería directamente con las presiones, ¿cierto? Que tenemos al lado y lado en los extremos de nuestra tubería. Por ejemplo, en nuestra tubería que une a el tanque 1 y el tanque 2, pues nosotros sabemos que la presión de descarga del tanque 1 la denominamos presión 1-2, ¿sí? Y que la presión de entrada al tanque 2 pues la denominamos presión 2-1. Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver la caída de presión entre ese punto inicial de la tubería, P1-2, y el punto de entrada o de descarga de la tubería al tanque 2, P2-1. En términos de nuestra tubería que saca la atmósfera, ¿cierto? Que descarga la atmósfera, pues va a ser fácilmente identificable que nuestra diferencia de presiones, nuestra caída de presiones tendrá que ser la presión 2-3 menos la presión atmosférica, que sabemos que es la presión a la cual la tubería descargará la atmósfera. El resto de los términos pues vienen siendo dados por cosas conocidas. Fíjense que estos coeficientes y las densidades, todos acá son cosas que yo puedo conocer, ¿sí? Entonces, básicamente, yo lo que estoy relacionando acá es la caída de presión con el caudal que yo estoy pudiendo pasar, ¿sí? A lo largo de la tubería, permitiendo el paso debido a la válvula, la apertura o el cierre de un cierto tipo de válvula. Y así también entonces estamos nosotros relacionando esos caudales y controlando de paso esos caudales de transmisión directa del fluido entre tanques, entre el tanque 1 y el tanque 2, o el tanque 2 y nuestra descarga. Y así nosotros completamos todas nuestras ecuaciones gobernantes, fíjense de los elementos que contiene este proyecto de los tanques hidráulicos.